Hola comunidad chilena, el día de hoy les queremos dar la bienvenida a nuestro primer encuentro con los protagonistas, historias y perspectivas del movimiento obrero. Así es, Paula, en este espacio los estudiantes van a poder resolver sus dudas con nuestros invitados. Definitivamente, Felipe, gracias a la alianza que hay entre el área de Ciencias Sociales y NS24, les pudimos traer este encuentro a nuestros espectadores. El día de hoy nos encontramos con la Magister Yamile Garzón, quien es perteneciente al grupo CTU, experta en derechos humanos y líder sindical nacional. El día de hoy nos estará acompañando en el conversatorio sobre los movimientos obreros. Pero antes de eso quisiera preguntarle cómo se siente participar en un evento así en el Colegio de Chile. La verdad estoy un poco ansiosa, tengo que confesarlo. Hace mucho no tenía la oportunidad o la posibilidad de compartir con estudiantes de secundaria, que me parece un público muy agradable, porque creo que los chicos deben entender que a lo largo de su vida van a ser parte del mundo del trabajo, independientemente de cuál escenario participen, si sean trabajadores, si sean empresarios, pueden ser dueños de sus propias empresas, si trabajan para el Estado y agencia en política, igual van a estar involucrados en ese mundo. Pues creo que es una oportunidad muy importante y estoy un poco nerviosa y ansiosa de participar acá. ¿Qué características debe tener un líder de los movimientos obreros? Uy, Dios mío, por eso se puede hacer una tesis de una universidad, incluso una tesis del colegio, pero yo creo que diría yo que lo primero que debería existir como criterio para poder tener un liderazgo es tener una serie de principios éticos muy claros a la hora de actuar. Y te lo digo porque muchas veces pasan dirigentes sindicales en diferentes escenarios que lo único que les interesa es un beneficio personal, posicionar a su familia o a sus amigos con hojas de vida en diferentes espacios, en las negociaciones con las empresas o en las negociaciones con el Estado. Entonces creo que los criterios éticos son un eje fundamental en la construcción de un dirigente. Y lo segundo, me parece que debe tener capacidad de escuchar a los otros. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el movimiento sindical es una serie de confrontaciones en las que el individualismo de las personas hace como que crean que solamente yo tengo la razón y lo que yo digo es verdad e invalido la posición de los otros, la postura que asumen los otros. Creo que la capacidad de escucha y de entender que los puntos de vista y las opiniones de las otras personas también son importantes, debe ser un factor fundamental para poder ejercer un buen liderazgo. ¿Y qué aprendizaje te ha dejado, qué aprendizaje fundamental te ha dado ser líder de los movimientos obreros? Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es que la política se transforma de diferentes formas y que siempre está presente en todas las decisiones. Pero también he aprendido que la ética, por eso quiero resaltarlo nuevamente, es la que nos permite navegar a través de los diferentes escenarios en los que podemos participar, en los que podemos incidir, en los que debatimos, en los que encontramos con nosotros y que son cosas de las cuales debemos aprender y debemos quitarle un poco el miedo, la máscara, pensar que eso no es conmigo, que eso no me interesa o que eso queda para otras personas que tienen más capacidades. Todos podemos hacerlo. Listo, muchas gracias. Hoy nos encontramos con el profesor Edgar David Fernández, quien es... Muy buenas tardes. Bueno, soy dirigente sindical de la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación y pertenezco a la organización Fuerza Nacional Magisterial FUNAMA. El día de hoy les haremos un par de preguntas al profesor según su punto de vista. Una de las preguntas es: ¿qué características debería tener el líder de movimientos obreros? Bueno, creo que hay una serie de características que son sustanciales, fundamentales y que debe encarnar un dirigente del movimiento obrero. Fundamentalmente tiene que ver con esta vocación que se tenga por luchar, por alcanzar y por defender unas causas comunes. De ahí se desprende que debe tener una característica de alejarse de un criterio individual a avanzar a un criterio colectivo, es decir, el trabajo conjunto, el trabajo dialógico, el trabajo empático con los demás personas que con él se convocan. Asimismo, una postura, digamos, de disciplina, una postura ética y una postura de compromiso. Son características que considero de tener un dirigente del movimiento obrero. Bueno, y la otra es: ¿cómo se siente usted respecto a esta conferencia que está a punto de dar?
Bueno, muy bien. Primero agradecer al Colegio Nuevo Chile, a los estudiantes que están organizando y a los maestros que están convocando a este conversatorio, porque considero que son escenarios académicos que deben ser desarrollados en las instituciones educativas y avanzar, digamos, en romper, digamos, los muros del aula y crear nuevas estrategias de aprendizaje con los estudiantes. La última pregunta es, ¿cuál es el mensaje que nos dejaría como estudiantes hacia nuestro futuro? Bueno, considero que son muchas las tareas que se tienen. Primero, creo que hay que tener una disciplina para avanzar en sus propósitos de la educación media, avanzar a la educación superior, seguir avanzando en sus proyectos de vida que les permita tener una formación académica y que les permita también avanzar al mundo del trabajo. Pero de igual manera creo que los jóvenes tienen un papel determinante en esta sociedad que debe sí o sí, y hace relación a cómo se permean a las instituciones a través de los órganos de participación de los jóvenes adultos, como lo que llamamos nosotros como mecanismos de participación en la localidad, que son los consejos, las juntas administradas locales, lo que se hace también, todos los mecanismos de participación que hayan en las localidades, en el territorio, deben permearse porque allí puede incidir también en la política pública. Creo que ese es uno de los escenarios también importantes, porque de allí también ustedes como jóvenes deben atender, digamos, también algunas necesidades que se tenga desde las diferentes dimensiones con las que ustedes van a trabajar, que es desde la educación, salud, el trabajo, y desde allí ustedes pueden aportar a estas políticas públicas que puedan después ustedes encarnar y defender como jóvenes. Bueno, así es. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes a todos los chicos del 9º, 10º, 11 y los profesores que nos acompañan. Damos inicio a este primer ejercicio académico que estamos construyendo para trabajar con ustedes. Un ejercicio académico que integra las áreas de humanidades, los profes de música, los profes de educación física, coordinación y los chicos de medios. Agradecemos a ustedes la presencia para que el evento sea un éxito. Quiero dejarlos con los presentadores oficiales del evento, el profesor Alexis y la estudiante Sara de grado 10-2. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Ellos dos estarán siendo los moderadores del evento, estarán siendo quienes conduzcan el día de hoy la actividad. Con ustedes, Sara, de grado 10-2. Buenas tardes a todos, bienvenidos al conversatorio. Encuentro con los protagonistas. Historias y perspectivas del movimiento obrero en Colombia. Mi nombre es Ana Tatiana Joao Osorio, estudiante de grado 10º del Colegio Nuevo Chile, y estaré acompañada por el profesor Alexis Chacán. Gracias a todos y a todas por estar junto con nosotros en este evento. Hoy tendremos el placer de escuchar las historias y perspectivas de los protagonistas del movimiento obrero en Colombia, quienes iniciaron su liderazgo político desde muy jóvenes y son un ejemplo de todo lo que podemos lograr desde nuestra juventud. Sin más preámbulos, les presentamos a nuestros invitados. Demos la bienvenida a Edgar David Fernández, quien es un líder sindical con más de 30 años de experiencia en la lucha por los derechos laborales de Colombia. David es un magíster en pedagogía de la Universidad Pedagógica y actualmente es miembro de la Asamblea Federal de Pescadores y es coordinador de nuestro Colegio Nuevo Chile. Recibamos con un fuerte aplauso a David. De igual manera, demos una calurosa bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es una mujer destacada en el liderazgo de la lucha por los derechos de la mujer y el género. Ha sido ponente en varios congresos internacionales sobre los derechos laborales y el género. Forma parte activa de las mesas de concertación laboral con el gobierno distrital y nacional. Recibamos con un fuerte aplauso a Yamile Garzón, magíster en bioética de la Universidad Javeriana y presidenta de la Federación de Derechos Humanos de la CTU.
Bueno, sin más preámbulos, invitamos a nuestra coordinadora, Magister Sonia Romero, para que dé la apertura oficial de nuestro conversatorio. Buenas tardes, chicos, de grado noveno último de 11 de nuestro colegio Nuevo Chile. Damos con alegría la bienvenida a estos espacios, celebramos estos espacios desde la universidad pública en adelante, desde institución pública como colegio, que se hace un espacio de inicio para cuando ustedes estén en la universidad y tengan esos espacios de conversatorio políticos, porque así se hace un espacio de formación. Contamos con la presencia de dos grandes panelistas, con el apoyo de todo el área de ciencias sociales quien gestionó este espacio, con el fin de que ustedes tengan un lugar de conocimiento diferente y puedan aprender de ellos. Para eso vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro colegio y a este espacio que lo celebramos el día de hoy. Vamos a iniciar este conversatorio invitando a nuestros panelistas para que nos compartan sus ideas de estar haciendo muy invitados, abordando los procesos obreros, la importancia de aprender sobre los movimientos obreros y la huella que han dejado a lo largo de la historia. Yamile, ¿te parece que empezamos contigo? Listo. Vamos a ponerme de pie porque estamos como muy lejos del micrófono y yo. Sarita ha hecho una pregunta y es: ¿cuáles han sido las experiencias o qué querría yo hablar del movimiento obrero, Sara? Bueno, yo quiero decirles que más de enfocarme en lo que significa el movimiento obrero o venir a hablar, creo que ustedes ya lo han visto en sus clases de ciencias sociales, ¿qué ha significado el movimiento obrero para los trabajadores? Porque no todos los trabajadores hacen parte de los movimientos obreros, porque no todas las personas que se vinculan al mundo laboral son obreros. Muchos son trabajadores con diferentes categorías y eso lo viven ustedes en sus clases, en sus familias, en las clases de sociales, lo que pasa aquí también. Yo no sé si acá, por ejemplo, los profesores se identifiquen como obreros o son trabajadores. Entonces, la categoría de movimiento obrero es una expresión muy amplia que recoge básicamente la historia de las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras en la historia por la transformación de la vida, de la realidad y de las condiciones en las cuales desarrollan esos trabajos. Creo que durante los últimos años Colombia ha variado mucho en entender, en aceptar, en incluir la perspectiva de lo que representan las mujeres en los escenarios laborales. Porque a veces esos temas no son de conocimiento de todo el mundo, o no a todo el mundo le gusta hablar de eso, o no toda la gente sienta que tenga empatía e identidad con cosas tan particulares. Mi trabajo en los últimos años se ha enfocado en entender la particularidad de lo que representamos las mujeres como fuerza laboral en Colombia, de lo que impactamos, de lo que aportamos en la producción de la economía, y eso significa, por ejemplo, cuidar a hijos como ustedes e hijas como ustedes, porque dedicar tiempo para cuidar los hijos también debería ser un trabajo pago, por ejemplo. Y más si les tocan hijos difíciles como tienen caras ustedes acá, que son unos evaluadores de clase, los otros que no les van bien en todas las asignaturas, imagina a sus pobres mamás sufriendo. Esos trabajos deberían ser pagos y es algo que se ha denominado la economía del cuidado. Y este es un componente muy importante que hemos incluido últimamente en todos los procesos de negociación colectiva a nivel nacional. Que el Estado colombiano reconozca que las mujeres aportamos a la producción económica, a lo que denominan el Producto Interno Bruto, a lo que significa en los escenarios laborales que las mujeres tengan a cargo los hijos, el cuidado de los abuelos o el cuidado de los tíos o los hijos con discapacidad, también hace parte del trabajo que no es remunerado. Todas estas cosas tienen una particularidad en cada uno de los trabajos que cumplen. No es lo mismo quien cumple 6 horas de trabajo
que quien cumple 8 o quien cumple 10 y adicional tiene que cuidar la casa, tiene que dejar el almuerzo, tiene que arreglar la ropa para la familia. Ese ha sido uno de los, digamos, como de las últimas tareas en las que considero necesitamos avanzar en el reconocimiento de derechos y en la particularidad de la inclusión de la política de las mujeres en las garantías de los trabajadores y de las trabajadoras a nivel nacional. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes. Yo soy coordinador de esta institución, Nuevo Chile, la CDB, orgullosamente chileno. Y quiero compartir con ustedes una reflexión alrededor de lo que viene la pregunta. Y es por qué es importante estos aprendizajes para cada uno de ustedes como estudiantes. Y quiero detenerme en reconocer el valor de la escuela. ¿Sí? El valor de la escuela como el escenario de aprendizaje de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Cómo a partir de este escenario que ustedes están viviendo el día de hoy, y lo decía ahorita en la entrevista, cómo rompemos los muros del aula, que pase de ser la jaula de clase y el aula de clase a que encontremos nuevos escenarios para aprender y para enseñar. Eso es el primer valor que le doy a este escenario de aprendizaje. Cuando hablamos de la temática como tal del movimiento obrero, es necesario decir que es importante obviamente revisar todos los hechos históricos que se han movido alrededor de lo que ha significado la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores en el mundo, en un contexto internacional, ¿sí? En un contexto nacional en nuestro país y en un contexto territorial de lo que vivimos el día a día. En contextos que son necesarios hacer la reflexión histórica, entender cómo fueron los primeros movimientos y congregaciones de trabajadores que estaban disputando con el patrón, que estaban disputando con aquellos que ostentaban los medios de producción en las fábricas, en las empresas, y que terminaban, obviamente, el deterioro de las condiciones de los obreros y los trabajadores. Considero que es importante reconocer esa historia y empezar a mirar hasta qué punto esa historia ha cambiado y en qué medida ha cambiado a lo que tenemos hoy en día en el contexto que ustedes ven a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus tíos y a todas las personas que enfrentan el mundo del trabajo. Es importante hacer ese balance en cada una de sus actividades académicas que permitan de igual manera que ustedes concluyan si es o en este momento justo las relaciones laborales que tienen los obreros, que tienen los trabajadores en nuestro país. Si en aquella época, después de pasar de 16 horas laborales, a partir de lo que significó la unidad, ¿sí? El trabajo colectivo, el pensar en unas condiciones dignas laborales, pensaron en que de esa manera organizada podían exigirle, ¿sí? Cómo esas políticas laborales que al principio no existían, sencillamente eran condiciones, había trabajo infantil, niños y niñas que todavía lo vemos en esas condiciones sociales. Creemos nosotros, los obreros, los maestros, nosotros estamos vendiendo no la fuerza de nuestro trabajo, pero sí estamos cambiando nuestro trabajo intelectual. Y eso también es una manera de intercambio que existe en una relación laboral. Por eso es importante que ustedes, que son estudiantes, puedan adentrarse a conocer cómo o lo que ha significado estas relaciones laborales y cómo podemos nosotros, ustedes, y empezar a transformar. Gracias, David. Gracias, Yamile. Bien, para la jornada de hoy hemos preparado una serie de preguntas sobre su experiencia en el movimiento obrero colombiano. Profesor Alexis, arranquemos. Bien, miren, vamos, Sara y yo, a plantearles a nuestros invitados una serie de preguntas. Por cada ronda de preguntas que haga Sara y que haga yo, vamos a abrir el micrófono
para que alguno de ustedes, si hay algún tema en particular que les interese de lo que nuestros panelistas dicen, pueda preguntar o comentar. ¿Bien? Esa va a ser la metodología del conversatorio. Bien, dice la Agio Popular que recordar es vivir, y vamos a invitar a nuestros panelistas a que viajen al tiempo y que vuelvan a esa juventud cercana, muy próxima, y nos cuenten cuál fue su primera experiencia en el movimiento obrero. ¿Cómo fue eso? Bueno, estimados estudiantes, contarles que yo estudié en un colegio que prepara maestros. Se llama Normal de la Paz, Normal Parroquial de Nuestra Señora de la Paz, Barrio Santander. Tuve la fortuna de tener unos grandiosos maestros. Entre ellos quiero reconocer a una profesora que en ese tiempo tenía su hábito monja, María Soledad Garzón. María Soledad Garzón, nada más y nada menos, es la hermana de Jaime Garzón, el comunicador social y periodista que fue asesinado en hechos de violencia en nuestro país. María Soledad, en sus clases de democracia y otros en clases de religión, articulaban unas acciones y que fueron en 2 vías. La primera, nos enviaban los 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a recoger publicidad de las organizaciones sociales, centrales obreras, que en últimas estaban en ese Día de los Trabajadores arengando y estaban obviamente exigiéndole en su momento a los gobiernos de turno todos los pliegos de peticiones que en su momento se daban en el mundo, digamos, como tal del trabajo. Pero de igual manera llegábamos al aula y con todos los comunicados y exigencias de los trabajadores hacía un trabajo académico importante. Pero asimismo, en esa época llamábamos algo de las vigías de la salud, y nosotros hacíamos como ustedes hacen de servicio social, pero en esa época el énfasis como tal del colegio tenía que ver con todo lo que una impronta de Monseñor Bernardo Sánchez, que fue el fundador de esas instituciones, y era una función netamente social y comunitaria. De ahí mi primera participación en el trabajo, digamos, social y comunitario en mi experiencia siendo estudiante. Con Yamile nos encontramos en otro escenario, el escenario de la Universidad Pedagógica Nacional, universidad pública, donde nosotros pues nos encontrábamos hasta comprar galletas con atún, porque esa era nuestra condición de jóvenes estudiantes de la universidad pública, pero que en últimas había una preocupación, y era: somos estudiantes defendiendo la educación pública, gratuita, universal, ¿sí? Armando una federación universitaria nacional, pero aparte de eso decíamos: no estamos solos. Nosotros tenemos que trabajar en comunión con otros sectores, y ahí vino mi segundo encuentro, y es que los estudiantes empezamos a articular trabajo con todos los obreros, obreras, trabajadores y otros movimientos sociales, organizaciones sociales y populares, porque pensábamos que nuestras luchas no podían ser individuales, sino deben ser luchas colectivas. Tercero, mi estimada y adorada madre. Mi mamá hizo parte del movimiento distrital de casas vecinales, movimiento de mujeres que aglutinó a las mujeres que luchaban por la defensa de los niños y niñas en Bogotá, y que significó para ellas incidir en la política pública en Bogotá. Y por último, lo que estoy ejerciendo, que es el ser maestro, y cómo tener toda esa historia de vida, decir cómo yo como maestro puedo ayudar a transformar también y a lograr mejores condiciones para los maestros y maestras del país, pero de igual manera no olvidándome que no estoy solo, sino hay que luchar de manera conjunta. David como que empezó más chiquito, como que desde el colegio. Yo en el colegio, la verdad, no me acuerdo de nada. O sea, si hoy me preguntan si yo vi álgebra, si me parecieron las ciencias sociales y la física, yo tengo que confesar que no tengo recuerdos de esos aprendizajes en nada. Así que tampoco tengo conocimiento si en ese momento, o no tengo recuerdos en mi mente si en esos momentos tuve un acercamiento al movimiento obrero. No. La verdad, mis primeros recuerdos sobre el acercamiento a ese momento, en dónde me vinculo yo, en dónde conozco gente, es en la universidad. Y tiene que ver con que las universidades consideraban que los contenidos que se enseñaban en las clases
deberían construirlos cada universidad según le pareciera. Y el Ministerio de Educación decía que no, que ellos deberían decir que se debería enseñar para la gente que estudia medicina, para la gente que estudia filosofía, los que estudian ingenierías. Y a partir de eso nosotros empezamos a encontrarnos en muchos escenarios con los docentes universitarios que estaban también un poco como en contra de esas políticas del ministerio, por decirlo de alguna forma. Ese fue el primer acercamiento, a encontrarme con el movimiento de maestros del sector universitario y construir diferentes iniciativas, y a partir de allí sí empezar a encontrar, por ejemplo, más a los maestros que se movilizaban en las marchas por estas autonomías, a los maestros del Magisterio de Bogotá, a los trabajadores y trabajadoras que luchaban en contra de la aprobación de los tratados de libre comercio, eso sí lo recuerdo, y creo que fue hace alrededor de los años 2000, o sea, hace 25 años nomás. No juzguen, escuchamos pero no juzgamos, muchachos. Entonces, creo que esos son los últimos acercamientos, los primeros acercamientos que tuvimos, los primeros que yo tengo memoria con los maestros universitarios y con los campesinos y campesinas que venían de diferentes sectores en la lucha contra la aprobación del TLC en Colombia. Gracias, Yamile. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bien. Ahora queremos saber qué los motivó a involucrarse en la lucha por los derechos laborales en Colombia. David, cuéntanos. Bueno, yo no sé, yo creo que me hice trabajadora. Yo siempre me sentí como, muy joven, soy muy joven, a mí no me vinculé todavía en eso, yo como que todavía no me sentía grande. Yo decía, pero yo sigo siendo joven, no sé. Pero resulta que cuando empecé a trabajar, me di cuenta que todo lo que yo había aprendido servía para muchas cosas, sí, pero no me daba herramientas para pensar si lo que a mí me pagaban era justo por lo que yo hacía. O sea, yo ganaba muy poquito frente a todo el trabajo que yo tenía, y eso me hizo pensar por qué los salarios no representan todo lo que yo he invertido en mi vida, en educación, en paciencia, en noches, trasnochando para aprender en la universidad, en todo lo que tuve que pasar para poder llegar ahí. Y creo que fue esa desigualdad salarial, que además les quiero decir que sigue siendo el problema más grande, digamos, salarialmente en Colombia, es la brecha salarial que tenemos las mujeres con relación a los hombres. Naciones Unidas considera, por ejemplo, que se necesitan más de 40 años para que las mujeres alcancemos la misma nivel salarial que los hombres. Y no vale la pena que nos sentemos a pensar todo. Piensen ustedes en todo lo que hacen sus mamás o sus tías con relación al trabajo y lo que hacen otros con relación al mismo trabajo. La gente dice, no, en el magisterio esas son mentiras. Claro que sí, los profesores tienen igualdad salarial en unos niveles, pero no en la inversión de salarios no remunerados que nosotros tenemos con relación a los hombres. Se necesitan más de 40 años para romper esa brecha salarial. Esa primera cosa que me hizo pensar, ¿por qué me tengo que involucrar en eso? ¿Cómo puedo vincularme yo en los derechos laborales? Fue pensar en que existía un amplio espacio, una gran diferencia entre todo lo que yo hacía y lo poquito que ganaba. Bueno, por mi parte, vienen a mi memoria muchos recuerdos. Yo viví en un barrio al sur de Bogotá, cerca de la Penitenciaría Central de Colombia, La Picota, que se llama Molinos Segundo Sector. Decía un amigo, allá en su barrio hay un letrero que dice, no traiga cuchillo que aquí le damos. Y es algo como muy cierto en el sentido de las condiciones económicas, sociales, de violencia en las que yo crecí. Pero tenía un factor adicional, y el factor adicional es que mi mami era madre comunitaria, madre en ese momento cabeza de familia, 3 hijos. Entonces viene el primer elemento, y el primer elemento es que a mi mamá no le pagaban un salario digno, un salario mínimo al menos, cuidando niños.
A mi mamá le pagaban algo que se llamaba una bonificación, estando cuidando los niños y las niñas en un jardín infantil que en ese tiempo se llamaban casas vecinales, que hacían parte del Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Integración Social. Ese escenario me lleva a mí a estar con mi mamá, madre cabeza de familia, no ganando un salario digno y con 3 hijos a cargo, pendiente de un apartamento, a empezar a laborizar mi vida desde muy temprana edad. Entonces había un señor, don Adelmo, vecino de Ulichigo, me decía, pues si quiere, pues vamos y me ayuda a descargar los camiones en Abastos. Pues vámonos a descargar los camiones en Abastos, y allí comenzó mi vida laboral, descargando camiones en Abastos, ¿cierto? Y luego estuvimos haciendo otro tipo de ejercicios, ¿sí?, laborales, que fue en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Se acuerdan, Yamile, que teníamos la caseta de comestibles? Allí también tuvimos una caseta, ¿sí?, donde también, siendo estudiantes de universidad pública, estábamos ejerciendo. Pues ese fue el primer acercamiento a vida laboral, y yo me quedé con la pregunta frente a esas causas y a esas injusticias que existían o existen en el mundo del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Saber y entender que mi mamá no tenía un salario digno, para mí fue la primera pregunta e inquietud que me llevó a que es necesario luchar por condiciones dignas en la vida de las personas. Muchísimas gracias, David, Yamile. Tenemos 2 preguntas del auditorio. Entonces, vamos a pedirle a estos 2 estudiantes que por favor se acerquen para que puedan plantear su pregunta y puedan todos escucharla. Buenas tardes. Y la pregunta es, ¿cómo a nuestra edad, como jóvenes, podemos defender nuestros derechos? Más duro. ¿Cómo a nuestra edad podemos defender nuestros derechos? Esta pregunta va para Yamile. ¿Qué se siente ser mujer y hacer parte de un movimiento obrero? ¿Cómo se ha disminuido esa brecha entre salarios del hombre y la mujer y qué propone el nuevo gobierno? Dios mío, muchas preguntas difíciles. Les voy a decir una y espero que me vuelvan a invitar al colegio, que es para resolver cómo defender nuestros derechos. Les voy a decir que lo primero es que no necesitan el agrado de todo mundo, ni necesitan la venia de todo mundo. Lo primero es conocer cuáles son mis derechos, ¿sí? Porque yo digo, voy a defender mis derechos. ¿Cuáles? Mis derechos como mujer, mis derechos como joven, mis derechos como estudiante o mis derechos como ciudadano, por ejemplo. ¿Qué derechos me asisten a mí? Y yo creo que tampoco podemos verlo fragmentadamente, es decir, una cosa es los derechos de las mujeres, otra cosa es los derechos de la ciudadanía, otra cosa, no. Creo que lo primero que tenemos que posicionarnos es en entendernos y crearnos una identidad. Y a veces eso es lo que más carecemos en la juventud. Lo más difícil es construir una identidad propia y defenderla. Porque viene otro, y miren lo que pasó hace poco con una niña que lanzaron en un colegio de un segundo piso porque le gustaba un cierto tipo de música. Yo soy feliz poniendo a PSG en el carro Gangnam Style, y, o sea, me lo bailo. Porque fue quien inauguró la música surcoreana y el K-pop en el mundo. Y también escucho a Blackpink y también me gusta BTS, y si vinieran a concierto lo pago completo. Pero ese no es el problema si a mí me gusta un determinado grupo musical o no. Es ¿qué tanto puedo yo construir mi identidad en medio de tanta diferencia? Eso es lo primero. Creo yo que deben ustedes empezar a construir un proceso de lo que me identifica. Porque una vez yo me posiciono en mi rol de joven, que me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta el rap y soy estudiante
y quiero cuando termine el colegio hacer lo que me parezca que yo quiero hacer. Hay unos discursos que se han implantado que pareciera que deberíamos hacer ciertas cosas. Entonces digo que quiero que me vuelvan a invitar porque esto no necesita el que pase por la aprobación de los otros. Yo no creo en los discursos, no creo honestamente, y lo digo desde el fondo de mi corazón, que mis derechos llegan hasta cuando los tuyos también. Esos discursos en que dicen que no solamente podemos rescatar los derechos, también los deberes. Sí, esa es una forma de entender el mundo, pero fue porque alguien dijo que así se leía el mundo, ¿sí? Porque alguien se inventó que las mujeres tenían que usar falda en un uniforme de un colegio. Alguien dijo y todos empezaron a copiar un modelo. Porque alguien dijo que, o sea, esas formas en la sociedad son porque alguien caracterizó un discurso e implantó unas ideas sobre que eso era lo correcto y eso era lo que debería hacerse. Lo primero que tienen que hacer, y yo lo digo en todos los escenarios, y lo voy a repetir porque el sábado tuve la oportunidad de dar una clase a unos muchachos de derecha a lo que me invitaron. Y les dije lo primero, duden de todo mundo, duden de todo lo que le dicen los profesores, no se queden con la versión, porque uno cree que porque el profesor fue a la universidad sí tiene la razón, y resulta que esto, el haber estado en un sitio no me convalida los estudios ni me hace que todo eso que dice es cierto. Yo creo que el primer deber que tiene todo estudiante en cualquier nivel en el que está es dudar de lo que le dicen los otros, incluso lo que yo les estoy diciendo acá. Gracias. Bueno, coincido con Yamile en el sentido que es necesario, sí o sí, que se funden esas escuelas que permitan que los estudiantes generen grupos de investigación y colectivos. Hay unas formas organizativas que tienen los estudiantes dadas por la ley. Ustedes saben que todos los años ustedes constituyen un consejo estudiantil, que eligen un personero, un cabildante, un contralor. Son formas organizativas que la ley obviamente ha permitido, que entre otras cosas ha significado un avance importante en la democracia en la escuela y significa la participación de las comunidades educativas en la toma de decisiones. Que esté un estudiante en el consejo directivo de las instituciones educativas y que permita que también tenga la vocería de los estudiantes es importante. Que el personero esté también permeando los organismos de las instituciones en los comités de convivencia es importante. O sea, eso hay que reconocerlo porque son escenarios que muchas veces no se aprovechan, porque son estudiantes que son líderes de los grupos, de los cursos, pero a veces no se aprovechan. Pero hay otros espacios que tienen que voluntariamente, espontáneamente irse construyendo. Por ejemplo, en una época yo veía en los colegios organizaciones de estudiantes independientes que no tenían nada que ver con el gobierno escolar, que no tenían nada que ver con esto, no. Eran organizaciones de artistas, culturales, entre otras, también ideológicas, y que estudiaban, porque es importante partir de un hecho. Es importante ser disciplinado, es importante ser estudioso y conocer. Cuando usted pueda hablar en derecho de una situación que se presentó académica, convivencial, que usted tenga a la mano no solamente un manual de convivencia, sino que usted tenga a la mano otro tipo de teoría que le permita a usted concluir y defender si usted en este momento piensa que está susceptible de alguna violación de un derecho. Y eso lo hace usted porque partió de un hecho fundamental y es que leyó y después concluyó. Pero también es importante crear escenarios colaborativos espontáneos en los colegios al margen de los órganos del gobierno escolar. Bueno, las otras preguntas creo que las voy a contestar un poco. Un poco preguntaban sobre la construcción como mujer en un escenario sindical. Les voy a decir que es difícil. Y es difícil ni siquiera porque yo considere que no tengo las habilidades o porque no. Le voy a decir porque son espacios altamente machistas,
donde prevalecen las políticas masculinas de los hombres y donde invisibilizan a las mujeres. Y no porque no se pueda, digamos, construir. Les voy a decir que, así como les dije que alguien vino y plantó una idea, el movimiento sindical tiene la misma. Entonces, en el movimiento sindical hay una idea que es que hay que hacer una carrera desde abajo y empezar como si uno fuera una hermana de los descalzos. Entonces yo primero tengo que sacrificarme y tener mucho tiempo y esperar que voten por mí y entonces que todo el mundo me reconozca. Y esos espacios son altamente machistas porque ni siquiera los compañeros consideran que las mismas mujeres tienen liderazgo. Y la mayoría de las organizaciones sindicales en Colombia no las presiden las mujeres, las presiden hombres, a pesar de que la gran mayoría de escenarios sindicales estén constituidos por mujeres. O sea, hay muchas mujeres sindicalizadas, pero muy pocas llegan a los escenarios de dirección. Y no es por el discurso que no se atreven, no, uno se atreve y uno lo hace. Pero es tanta la violencia política en los escenarios que las mujeres desisten de estar ahí. Les voy a contar solamente una particularidad. Hace 2 años, nosotros, las organizaciones sindicales de todos los empleados públicos en Colombia, le presentamos un pliego al presidente Petro, como sucede cada 2 años en la negociación nacional. Y les voy a decir que solo habíamos 6 mujeres de 150 personas que habían en la delegación de negociadores. Entonces, no es porque las mujeres no nos atrevamos o no es porque no querramos llegar, es porque son espacios muy difíciles donde todo mundo le está poniendo el codo a la otra para que no lo haga, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, y eso se llama violencia de género, en las cuales, por ejemplo, dicen que quiere escalar rápido, es que se acuesta con fulanito, es que no hace sino... no, esas formas en las que se habla mal de las otras son espacios de violencia de género porque son exclusivamente violencia hacia las mujeres. Y los espacios sindicales son unos espacios altamente masculinizados y machistas. Entonces, es una carrera muy difícil. ¿Qué creo yo? Es que yo en el fondo le decía al profe Alexis, soy un poco anarquista en eso, entonces a mí hay cosas que no me importan. A mí esas jerarquías tampoco me importan. Yo no considero que haya la necesidad de que yo tenga que someter mi opinión a la consideración de un directivo sindical si a él le parece o no para que yo opine. No, yo lo hago. Si ya después me dice, oiga, eso no era, oiga, Yamile la embarró, yo digo, ay, perdón, me equivoqué. O sí, tienes razón, así no era. Pero yo primero lo hago. Entonces, ese lanzarse al agua y esa forma de actuar mía es la que me ha permitido llegar a esos otros escenarios. Yo me arriesgo, yo lo hago, a mí no me importa esa opinión, yo no paso por ese filtro, yo lo voy haciendo, ¿sí? Yo quiero llegar a ese escenario, allá llego. Que no, bueno, usted verá si me aguanta o no me aguanta, yo acá me voy a quedar. Entonces, creo que sí, es un escenario muy difícil y por eso tal vez la construcción de liderazgos de las mujeres son más difíciles. Porque además, quiero insistir en eso, tenemos toda la carga del cuidado, toda la carga de la familia, que son históricamente roles que se nos atribuyen a la mujer, como si únicamente nosotras supiéramos cocinar, como si únicamente nosotras supiéramos hacer oficio en la casa. Entonces es difícil. Creo que la brecha salarial requiere de 2 cosas. La primera, de voluntad política para resolverla, es decir, que el presidente y la función pública y el Ministerio del Trabajo y todos se sienten y reconozcan que sí existe, pero además que tengan la voluntad de poder solucionarlo, porque de nada sirve reconocer un problema si no hay disposición para hacerlo. Sí, yo debo reconocer que yo soy grosera, mamá. Sí, mamá, yo le contesto a usted feo cuando usted me habla, pero lo va a cambiar. No, siempre le voy a seguir contestando igual. Entonces, pues, ¿para qué? De nada vale reconocer que hay un problema o que hay un conflicto si no hay la intención de mejorarlo. Y creo que ahí está el principal problema. Porque yo debo confesar, espero que el profesor Alejandro me siga hablando, yo voté por el presidente Gustavo Petro.
y creí mucho en este proyecto de transición, en un gobierno de coalición, pero resulta que hay un problema, y es que son los actos y la verdad de la realidad la que determina si los discursos fueron verdad. Porque de nada vale que yo les siga diciendo a alguien que lo quiero. Les voy a decir una cifra que sacó las Naciones Unidas. Las niñas, desde los 14 años están expuestas a la violencia en las parejas. Las niñas desde los 14 años. Entonces, cuando una mujer llega a los 30 años, ha normalizado la violencia de su pareja, porque lo viene viviendo hace 15 o 16 años. Las mujeres normalizan ese tipo de situaciones. Entonces, es normal que alguien se exacerbe y me levante la voz y me grite en medio de una discusión. Eso es una conducta normalizada. Es tan normalizado que en el discurso un presidente salga y diga que lo voy a hacer, que yo tengo la voluntad, fulanito hágalo, ministro cumpla, pero resulta que en la realidad no pasa eso. Y cuando no pasa, de nada sirve decirlo, porque si en la práctica no se cumple, pues ¿para qué lo dice? Y eso es lo que está pasando. El gobierno nacional, en cabeza de los ministros o del presidente, en cada consejo de ministros sale a decir que se puede hacer, que vaya, hágalo, que usted estudie, que usted fulanito, pero en la práctica, cuando nos sentamos en la negociación, ¿saben qué es lo primero que dice el gobierno? No hay plata. De nada sirve reconocer que los derechos son importantes si no se acompañan con disponibilidad de plata para ejecutarlos. Porque yo le puedo decir, usted gana menos. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Pues pagarle más. ¿O no? No, tú ganas muy poquito, entonces yo te voy a reconocer que tú trabajas mucho. Pues entonces, no hay plata. Y entonces, ¿para qué le digo que gana menos? ¿Para qué hace todo el pliego? Si en la práctica no hay la disponibilidad. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, creo que lo primero, digamos, es reconocer, depende de la voluntad política, pero esperemos a que acabe este gobierno para que hagamos un balance sobre las realidades de lo cumplido. Creo que va a ser muy poco el balance positivo de las acciones porque todo se ha quedado en las palabras bonitas. Yamile, muchas gracias. Continuando, fíjense ustedes que Yamile, desde su experiencia como mujer, nos habla de varios desafíos que se enfrentan en el movimiento obrero y en las organizaciones sindicales. Machismo y violencia de género, entre muchos otros. Quisiéramos preguntarle a David sobre, a lo largo de esta experiencia que tienes, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar en las luchas sindicales y obreras que has adelantado en tu vida? Bueno, creo que fundamentalmente hay una condición que no se ha modificado. ¿Qué condición no se ha modificado? Y es que existe una profundización de la explotación de los hombres y las mujeres que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Sí? Eso ha sido parte de la historia de los trabajadores y que en últimas el desafío fundamental está en cómo rompemos esas cadenas de explotación que se mantienen, ¿sí? Y cómo nosotros podemos coadyuvar como líderes sindicales, en mi caso, para garantizar que esto se dé. En mi caso, que soy un dirigente del movimiento de maestros y maestras, nosotros estamos hablando de la dignificación de la profesión docente. Cuando hablamos de la dignificación de la profesión docente, no solamente estamos hablando de temas salariales, estamos hablando de condiciones óptimas, ¿sí?, para que los maestros y las maestras se desempeñen, ¿sí?, en su labor diaria, ¿sí? Ahorita hay un debate muy fuerte que tenemos y es cómo garantizamos que haya menos estudiantes por aula, es decir, que no estén los 45. En la localidad de Bosa, hace unos años, teníamos un déficit de 15.000 estudiantes, no había
no había dónde meter los estudiantes literal. En el año 2011 se pretendió llevar los estudiantes de 10º y 11 a otras instituciones fuera de la localidad de Bosa porque no había colegios. Luego hay una construcción de colegios, pero hay otras variables que hemos identificado. Disminuyó la tasa de natalidad, es decir, cada vez hay menos nacimientos. Las mujeres están teniendo menos hijos, las familias, los hogares, los hombres están teniendo menos hijos. Y eso implica que obviamente haya menos estudiantes. Pero aparte de eso, existe el tema de la migración, existe el tema de que se hicieron más colegios, y como se hicieron más colegios, pues obviamente ya hay más capacidad locativa para albergar a los estudiantes, pero hay otro tema que nos preocupa, que es el de la deserción, que los estudiantes se han retirado o se han ido, no los importamos. Pero independientemente de eso, nosotros decimos, para que el maestro, para que la educación tenga unos criterios que llaman de calidad, entre comillas, es importante también garantizar que los espacios en donde están los maestros con los estudiantes sean espacios óptimos para la enseñanza, y eso se garantizará si se modifica un decreto, que es un decreto 3020 que habla de las relaciones técnicas. Porque es que además hay un orientador, una orientadora que ustedes tienen, pero esas orientadoras tienen 600 estudiantes por orientador. Y si aquí hay muchos estudiantes que necesitan el apoyo y el acompañamiento de un orientador porque tienen diversidad de conflictos, problemas, pero resulta que los orientadores no dan abasto con la cantidad de acciones que tienen que emprender. Es decir, que nosotros es nuestro deber exigirle al Estado que ese parámetro debe cambiar, porque necesitamos más orientadores en las escuelas. Pero aparte de eso tenemos niños y niñas que llamamos en inclusión. Pero entonces hay un docente de apoyo que tiene que rotar por las sedes. Entonces no tenemos fonoaudiólogo, no tenemos personas y profesional capacitado que esté vinculado en condiciones laborales dignas en nuestra institución. Pero es que además esa relación de parámetros los parámetros técnicos, estamos hablando de las condiciones laborales de los maestros. Y estamos hablando solamente de un sector de trabajadores. Y este sector de trabajadores, que son los maestros, necesitamos que también estén en condiciones de dignidad. Pero cuando estamos de acuerdo con lo que Yamile también expone frente al tema presupuestal. Y es que el argumento obviamente es que tiene que modificarse. Yo sé que hay razón, en Bogotá de pronto no tanto, sino en parte hay razón en que es necesario que exista una modificación a algo que se llama el Sistema General de Participaciones, ¿sí? Que es esa bolsita donde están todos los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, que le permite a los territorios invertir los recursos necesarios para justamente la educación. Y eso que nosotros aquí en Bogotá es un paraíso de la educación en términos locativos y demás de infraestructura. Diferentes regiones de nuestro país, ¿sí? El comedor escolar son 4 palos y unos tejados porque no existen condiciones, lo mismo de inversión en infraestructura en los colegios, los baños, ¿sí? Las carreteras, que es lo que también tenemos que pensar nosotros, que nosotros no somos solos como Bogotá, sino que hay una cantidad de necesidades que tienen este tema el gremio maestros, que es el que yo represento, y que es necesario ponerle al gobierno nacional también, obviamente en un pliego, o se ha puesto esas brechas que existen, no solamente con la dignificación de la profesión docente, sino en otras áreas. Pero hablando obviamente de los derechos de los trabajadores, es necesario decir que sí es importante que los maestros tengan condiciones dignas y de paso obviamente condiciones dignas para los estudiantes. Bien, muchísimas gracias. Si tienen preguntas hasta el momento, se pueden acercar. Bien, hay una pregunta, por favor, te acercas para poder plantársela a los panelistas. Aquí hay una segunda pregunta. Acércate, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro del grado 11 y yo te tengo una pregunta para ti también. ¿Qué cosas han cambiado a nivel estudiantil desde que usted entró a los movimientos obreros? Bueno, esta pregunta va a mi profesor
profesor David. ¿Crees que algún sistema económico o ideológico se podría aplicar para mejorar las condiciones laborales y de los trabajadores? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va para ti. ¿Qué medidas se están tomando hoy en Colombia para el desempleo juvenil? Para los jóvenes que no han tenido un estudio adecuado o que no han tenido la oportunidad de ingresar a una universidad. Bueno, mi pregunta es para Yamile. ¿Por qué te surgió la idea de dar el paso a defender los derechos de la mujer? Voy a solicitarles a nuestros panelistas que sean muy puntuales en las respuestas que van a dar para ojalá tener la posibilidad en lo que sigue de la tarde de poder hacer otra ronda de preguntas de parte del auditorio y aquí de parte de los moderadores. Entonces yo sé quién quiera arrancar. Yamile. Bueno, ¿qué cosas han cambiado, Alejandro? ¿Me preguntaste? Se fue. Yo no sabría. Yo creo que han cambiado para mí. Y creo que he tratado de generar un mayor nivel de conciencia en las organizaciones y en los públicos con los que interactúo, de que es necesario poner la lupa sobre poblaciones que históricamente hemos tenido condiciones desiguales. Y te voy a decir que yo participo en una mesa nacional que trabaja todo el tema de mujeres y población LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales no son iguales. Existen muchísimas condiciones de violencia hacia las mujeres y hacia la población LGBTIQ+, en todo el empleo público. Y lo voy a decir coloquialmente, chicos, un segundo acá de atención. No es lo mismo que un profesor del distrito un día salga del closet y se declare gay, no pasa nada, sus compañeros lo ven como, sí, yo sí como que lo había visto, hermano, que sí me parece que me parece que ya lo sabíamos, ¿sí? Es una actitud de aceptación a que un trabajador puede definir su vida sexual y su identidad como le parezca, pero no pasa con un trabajador del Ministerio de Defensa, porque allá la estigmatización de la milicia, del ejército, de ser hombre y ser varón en el servicio militar es total. Entonces eso hace que las condiciones no sean iguales, así tengamos el mismo trabajo, así el de allá sea un instructor y acá también, no es lo mismo las condiciones, y la violencia que se ejerce hacia las poblaciones tampoco es igual. Eso es, por ejemplo, lo que me llevó, la pregunta que decía, ¿por qué trabajar los temas de mujeres y los temas de poblaciones? Porque he visto en la práctica y en la realidad cuando comparto con trabajadores y trabajadoras que estos temas son temas que parecieran no tener importancia. Nosotros logramos con la Presidencia de la República expedir la Directiva 001 del 2023 que obliga a todas las instituciones del Estado a construir rutas de prevención de violencia de género hacia las mujeres y la población LGBTIQ+, porque son demasiados los índices de violencia de género que se dan en los empleos. ¿Qué medidas hay para el desempleo juvenil? En Colombia se vienen trabajando desde hace 4 años algo que se llama la política de empleo joven o Colombia Joven. Y eso obligó a que la entidad que rige todos los empleos públicos en Colombia se llama Departamento Administrativo de la Función Pública. Y ellos rigen todas las normas que hay en los empleos en las gobernaciones, en las alcaldías, en la presidencia o en los ministerios. Se obligó a que ellos tengan un programa de vinculación de jóvenes que están desarrollando prácticas universitarias a que sean partícipes y posibles candidatos a ser contratados. Esa es una política de empleo joven. La segunda que se ha venido trabajando desde los movimientos sociales es que los contratos de aprendizaje, los años rurales y otros escenarios en los que los jóvenes desarrollan actividad estudiantil, pero también actividad laboral, sean pagas.
de los contratos de aprendizaje con el SENA, las prácticas que tienen los médicos de año rural completo sean pagas. Están en una lucha todavía, por ejemplo, todos los abogados de último año, porque ellos hacen un programa que se llama judicatura o hacen consultorio jurídico, pero no les pagan nada y es trabajo. Otras formas de participación de empleo, voy a decirles que es muy difícil porque Colombia no tiene unificada una política nacional de empleo juvenil a pesar de tener un sistema juvenil de participación. Entonces, David recordó algunos escenarios que tienen los estudiantes, los cabildantes, los personeros, pero hay otros espacios que son el Sistema Nacional de Juventud y ellos han construido toda una política para que las empresas, óigalo bien, las empresas de los sectores privados puedan acoger esa política y vincular a jóvenes en estos primeros momentos de su vida laboral. Pero esa política no es obligatoria en ninguna empresa privada. Entonces, las diferencias son muy grandes entre el empleo público y los empleos privados. Bueno, respecto a la pregunta que hace el joven, bueno, ustedes han tenido y han abarcado varios años de su vida escolar, donde han discutido, han debatido, han reflexionado sobre lo que ha significado la historia en el mundo, la historia en Colombia, y que ha permitido concluir que han existido escenarios de disputa ideológica, ideologías que han movido el mundo, ideologías que en el siglo XIX llevó a generar unas guerras, lo que generó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que generó la disputa en el momento de la revolución industrial por acaparar los mercados, ¿sí? Por desarrollarse en todo, digamos, el mundo y cambiar la lógica del mercado. Pero en todo ese escenario de disputa que ha existido a lo largo de la historia no solamente de nuestro país, sino del mundo, uno puede decir que ese tipo de ideologías se han venido desarrollando, ¿sí? Algunas defendiendo con éxito las barras que tiene cada uno de los partidos políticos o de las ideologías, que podemos hablar de Italia, podemos hablar del franquismo en España, de todo lo que significó el fascismo, de todo lo que ha significado el capitalismo, pero lo que yo puedo concluir es que el capitalismo ha sido o ha generado la mayor crisis de explotación de los obreros y los trabajadores. Y ese capitalismo sí considero que debe, obviamente, irse transformando en las nuevas sociedades, porque lo que pasa es que hay una discusión muy difícil, y es que los que son muy radicales en este mundo contemporáneo, entonces van a decir, no, es que hay que acabar con todas las relaciones y aquí la lucha de clases es la que tiene que mantenerse, y prácticamente hablan de cambiar esa relación que existe con los empresarios, por ejemplo. Entonces uno no puede desconocer el papel del empresario o la empresaria en el mundo económico, pero lo que tenemos que decir es que esas relaciones desiguales que han llevado a que ellos acumulen, porque es la ley del capitalismo, y ellos sus recursos que han generado a costas del trabajador sean los que tengan garantías de acumulación de capital, y cómo el trabajador tiene que sobrevivir. Esos 2.2 millones de colombianos que reciben ese salario mínimo, sin contar los que no están empleados y que ahorita están en 1.423.000 pesos, y que ese salario realmente tengan que distribuirlo en todas las necesidades básicas que tiene la familia, los hijos, arriendo, estudio, y que eso es insuficiente. Y esa relación tiene que cambiar, porque mientras que el empresario está acumulando riqueza, ¿cierto? Entonces el trabajador está acumulando explotación y miseria. Y eso es lo que considero que debe pensarse en un nuevo modelo, ¿cierto? Que no, considero yo, debe obviamente avasallar al empresario, pero sí las relaciones de los trabajadores y el mundo como tal de trabajo sí deben cambiar. Oigan, les voy a hacer una cuña. No sé por qué al profesor David le da pena decir la palabra socialismo. ¿Se escucharon todo lo que dijo?
que no puede ser el capitalismo, qué problemas a la gente le da pena y como si fuera vergüenza. No, David, dígalo duro, es un sistema socialista. Lo que pasa es que hay que leer sobre socialismo, pero como a mí no me da pena decir la palabra, hay que aclarársela a todos estos muchachos. Acá creemos que hay otra forma posible de transformar el mundo. Eso se llama socialismo, no tiene otro lenguaje. Hay que leer sobre eso, pongan al profe Alejandra que se les explique la verdad del socialismo en las clases. Muy buena invitación, Yamile, muy buena invitación. Bien. Vamos a ir cerrando y aquí hay una pregunta que nos parece muy pertinente. ¿Ustedes qué papel creen que deben jugar los jóvenes en la lucha por los derechos laborales en Colombia? Esta es la última pregunta, tiene que ver directamente con ustedes y vamos a pedirles a Yamile y a Adi que muy puntualmente nos la respondan para poder dar cierre al conversatorio el día de hoy. Bueno chicos, la primera es una invitación. Cuando la gente dice que los jóvenes son el futuro, es verdad. Es verdad. Y no porque ustedes tengan que llevar a cuestas esa tarea, ay, sobre mí recae el futuro. No. Es verdad, porque cada cosa que decidan ustedes va a marcar sobre su vida y sobre la vida de sus familias todas las decisiones. Si ustedes se dedican a hacer un vago en la vida y dice, como decía el hijo de una amiga, yo lo que quiero es ser mantenido, pues eso va a tener un impacto sobre su vida. Si usted dice, yo la verdad lo que quiero dedicarme es a echar mota en el parque, pues también va a tener una incidencia sobre su vida. Si usted quiere estudiar, si usted quiere trabajar, va a tener una incidencia sobre todas las decisiones sobre el futuro de su vida. Y eso es verdad. Los jóvenes sí son el futuro. No hay duda alguna. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque cada cosa que ustedes decidan en el mundo van a estar vinculados, y les decía yo a los chicos con los que ahorita hablábamos antes en la entrevista del proyecto de comunicaciones y de medios, es que las decisiones que tomemos impactan porque yo voy a estar en ese mundo del trabajo. Créanse los sueños que ustedes quieran, porque nadie va a venir a vivir la vida por usted, nadie le va a decir si eso es mejor. Oye, es que a mí me parecería chévere irme a caminar toda Sudamérica, así como hizo el Che en los diarios de motocicleta, yo quiero ir a conocer Ecuador, Perú, y ahí me voy a ir vendiendo manillas, haciendo todo eso, hace parte de un mercado laboral. Hace parte del mundo del trabajo, porque usted puede ser trabajador o usted puede ser empresario. Si usted monta hoy una empresa por internet que se dedica a vender las cosas de Temu, pero más caras, también está impactando en el mercado laboral, porque eso le va a dar ganancias, porque con eso yo puedo sostener otra gente. Esas definiciones de voy a trabajar, voy a tener un empleo formal, voy a tener un empleo informal, voy a estudiar, son las definiciones que van a marcar el rumbo de la construcción del futuro de la política de los jóvenes en este país. Los invito a que lean sobre el sistema de participación juvenil, que lean sobre el Sistema Nacional de Juventudes, cómo se vinculan, qué tiene que ver con esas elecciones de jóvenes en las localidades, cada cuánto pasa, qué tiene que ver los consejeros locales de juventud en las decisiones de la política, qué tiene que ver, véanse la última intervención del presidente Petro y de Francia Márquez cuando ejercía en este espacio de juventud, y qué definición de política reclamaban los jóvenes sobre el futuro de la política en el país. Sigue siendo y seguirán siendo los jóvenes el motor de todas las transformaciones. Fue por eso que llegó un presidente de coalición llamado Gustavo Francisco al poder, y puede ser esos mismos jóvenes los que digan ya no queremos ese presidente, sino que sea otro o que sea fulanito, y eso es lo que va a marcar el destino y la política de lo que sucede hoy acá y de lo que sucede afuera en el país. Bueno, considero es un mensaje para todos los jóvenes, para todas las jóvenes en este escenario,
que es muy importante que los jóvenes tomen conciencia del valor y la importancia que ustedes tienen y representan para nuestra sociedad colombiana. Es importante, por ejemplo, muchos quieren vivir en un mundo aislado de lo que pasa en la política pública y consideramos que eso es un error, Carla Paz. Pensar en la vejez, por ejemplo, verla alejada de nosotros. Contábamos la historia con Yamile cuando estábamos en la universidad, éramos jóvenes. Ahora ya estamos adultos y estamos comenzando a caminar nuestra fase, ya que hablamos de la vejez, y es real. Y nosotros pensamos que íbamos a ser jóvenes, siempre no. Por eso la invitación es, por ejemplo, que esos 3 millones de abuelos y abuelas que van a pasar de ganar los 80.000 pesos a los 230.000, que no son justos, pero que hacen parte de una reforma pensional que se ha luchado, que se ha existido y que ahorita hace parte de un poder que no es el único, pero que es importante, que es el poder legislativo, que es el que hace las leyes. Y pensar que el joven no puede estar indiferente a esa realidad. En este momento tenemos en marcha una reforma también laboral, ¿cierto? En marcha la reforma pensional. Y cuando eso lo pensamos, tenemos que pensarlo siempre que se legisle, se hagan leyes que favorezcan los derechos de las y los trabajadores, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso muy en cuenta. Adicionalmente, es importante también que aquellos jóvenes interesados en procesos de organización y participación, lo decía Yamile, es importante que se vinculen, que por ejemplo cuando haya elección de los consejos locales de juventud, y aquí salga un candidato, una candidata, y que pueda estar concursando a nivel local por tener un espacio en los consejos locales de juventud, y que allí pueda también disputarse ideológicamente en discusiones todo lo que significa la política pública de los jóvenes en esta sociedad. Entonces, la invitación obviamente es a que todos ustedes estén a la vanguardia de lo que los jóvenes necesitan para transformar el país. La transformación no solamente es de aquellos que marchan, la transformación es de toda una sociedad que está pensando una sociedad colombiana realmente justa, es decir, que esté con justicia social. Y eso lo logramos, muchachos, muchachas, si trabajamos todos en unidad. Entonces, esa es la importancia y quiero que los jóvenes se den un aplauso por participar en este espacio y de igual manera quiero aprovechar este momento para que también saludar efectivamente, un saludo pedagógico, llamo yo, a los maestros y maestras que se han involucrado en estas dinámicas, porque es de esta manera que logramos transformar la educación. Felicitaciones a todos los compañeros.